Este, Bien, buenos días. Ya iniciamos la grabación en Facebook. El día de hoy vamos a tener una sesión más del seminario permanente de la red y nos acompañan los integrantes del cuerpo académico Transferencia Tecnológica e Innovaciones Empresariales. Ellos pertenecen a una universidad particular, que es la Universidad Mexiquense, situada en la ciudad de Toluca, y nos han preparado un panel centrado en la temática de contaminación por colorantes azoicos y la llegada del día cero del agua. Para todos aquellos que estén escuchando esta transmisión y las personas que van a ir incorporando aquí a la sesión, quiero decirles que este seminario tiene por finalidad el dar la oportunidad a los cuerpos académicos que forman parte de la red de que presenten los avances de sus investigaciones, algunos de los trabajos académicos que realizan, y poderlos socializar y de alguna manera contribuir a esta tarea de divulgar y de difundir la ciencia entre la población. La red, profesores, como bien saben, es una red que tiene presencia en 6 países, está conformada por 9 cuerpos académicos, y pues nos da mucho gusto que el día de hoy nos acompañen. Jorge Reyes, te agradezco mucho el que hayas podido convocar a tus investigadores, que el día de hoy nos van a hacer favor de presentar un tema muy interesante. Para mí va a ser totalmente nuevo, yo no me he adentrado en esos temas. Hemos tratado algo en relación con el agua, pero ustedes yo creo que van a tratar algo mucho más específico. Entonces, Jorge, te cedo la palabra para que tú vayas desarrollando cada una de las partes que componen este panel. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Buenos días a todos, o buenas tardes en nuestros puntos de que estamos tocando y que son parte de esta red de hermenéutica a la que pertenecemos. Quiero comentarles de forma rápida que nuestro centro de investigación llamado CITIS, de Transferencia de Tecnología e Innovaciones Empresariales, es de los pocos o tal vez el único de los centros de investigación que está agremiado a la red de empresarios en diferentes puntos, tanto pequeños, medianos como grandes, y eso nos permite pues tener todavía una visión más acertada en cuanto a los desarrollos que se tienen vislumbrados, las mismas empresas, las innovaciones que tienen pendientes, y que justamente nosotros venimos a hacer un eslabón como un equipo de trabajo que somos, conformado por el doctor Osorio y otros más que ahorita van a conocer, para poder estar de la mano y hacer desarrollos que impacten a nuestra sociedad y a la economía propia, sin tener la necesidad de andar comprando tecnología o innovación fuera de nuestro México y prácticamente en nuestro Estado de México. Entonces, este centro se pensó en ese sentido y pertenece a varios redes de empresarios, y esto pues nos ha ayudado también a tomar en cuenta este proyecto que nos van a platicar un momento más nuestros queridos investigadores, porque la realidad es que ya nos alcanzó la realidad o ya nos superó la realidad. Sin embargo, yo quiero también adelantar un poco sobre el papel que jugamos en el Estado de México en la reactivación económica post pandemia, ¿no? Que ese es uno de los puntos pues que para nosotros ha sido importante manejarlo, porque hay que vincular también dentro de todo lo que nos ha tocado y que en un momento lo platicamos dentro de este seminario, y vimos que el impacto COVID ha pues hecho de las suyas, no nada más en la parte de salud, ¿sí?, sino que ha afectado también la parte económica y la parte de la educación. Y lo platicábamos en un simposio que organizamos aquí en la red justamente el año pasado, que afortunadamente nos fue muy bien con Gustavo y todo el equipo que trabaja aquí en la red de hermenéutica, y donde vimos las diferentes formas de cómo los países y las instituciones de educación superior en particular hemos desarrollado técnicas para poder estar cerca de nuestro alumnado, que ha sido de gran impacto, ¿no? Pero en este tema de la reactivación económica, en lo particular, pues todo el mundo, yo creo que
visto cómo gobiernos de diferentes países pues han desarrollado algunos planes que han apoyado a las empresas y a las personas en lo particular. Estados Unidos, por ejemplo, pues una vez que entró la pandemia y para que todo siguiera fluyendo, se endeudó, generó más dólares y les fue, lógico, autorizados y con un proyecto estratégico, se les ha dado hasta la fecha a familias y personas un estímulo de más o menos $1,300, $1,800 mensuales, en los cuales pues el objetivo es que estas personas continúen comprando, continúen pagando su renta y lógico pues las personas que arrendan y las personas que están y las empresas que están en producción pues continúen sus procesos de producción y el círculo sea virtuoso, ¿no? Y estas, aparte de los estímulos fiscales, ¿no? Bolivia también hizo lo suyo con sus empresas y sus ciudadanos que pertenecen a este país, con el subsidio del consumo de la energía eléctrica, el agua potable, el gas, el domicilio, en fin, algunos temas importantes. Ecuador también hizo el apoyo para lo propio en su medida respectiva, lo mismo Colombia, sí, y varios países que conocemos, no digamos en Europa también que lo vimos, ¿no? Sin embargo, pues nuestro México fue diferente, no hubo un apoyo por parte del gobierno federal. Sí, la gran ventaja que tenemos de estar cerca de los empresarios nos permite también estar a la vez y lógico en estos organismos empresariales como es Coparmex, que es uno de los que estamos agremiados y también en donde estamos fuertemente posicionados como centro de investigación, es la CONCAEM, es el Consejo de Cámaras Empresariales del Estado de México. Y esto a su vez, pues, ¿qué hacen estos organismos empresariales? Pues están cerca del gobierno para representar a los empresarios y poder desarrollar de forma pues adecuada, positiva, un camino para solucionar algunos obstáculos que se presentan en cuestiones de la reactivación económica. Afortunadamente, el gobierno del Estado de México, en donde estamos nosotros posicionados dentro de nuestro México, pues empezó a haber algunos mecanismos para poder, no dio incentivos como tal en liquidez, ¿no? En cuestión de dinero, pero sí apoyó en la poder diferir los pagos de impuestos estatales, de algunos otros tipo de impuestos para las empresas en lo particular, y eso pues ayudó de manera pequeña, ¿sí?, a poder hacerlo. Sin embargo, lo más importante de todo, de estas uniones empresariales, que estoy hablando desde micro hasta las grandes empresas, pues fue el estar de la mano, ¿no? Estar de la mano, estar juntos. Por ejemplo, aquí tenemos una cámara de restaurantera, la Canirac, y ellos lo que empezaron a hacer, lógico, fue generar sus planes para regresar a la actividad normal, ¿sí? Y presentarlos ante el gobierno federal y estatal para que los avalaran. Lógico, pensando en que pues tal vez el COVID iba a ser 3 meses o 6 meses, ¿no? Nunca pensábamos que se iba a ir pues 1 año, año y medio, en algunos puntos por los semáforos que manejamos. Y la otra dinámica fue que empezaron a vender bonos para futuro, es decir, comprabas tú si normalmente dentro de tu empresa tenías que gastar en restaurantes por comidas de tus empleados, pues comprabas un bono de 4 o 6 mil o 10 mil pesos y que cuando volviéramos a la normalidad, pues pudieras ocuparlo. ¿Sí? Y eso incentivaba a que pues no tendrías que dejar sin empleo a los que trabajan en la industria restaurantera, que lo mismo pasó con la industria hotelera, ¿no? Y ese tipo de proyectos realmente lo que nos dejó ver es que nos empezamos a unir mucho más los empresarios dentro del Estado de México. Es decir, empezamos a buscar sinergias para poder estar y hacer frente y no estar buscando que la tasa del desempleo, que como todos sabemos, pues en lo particular en México creció bastante, más de 1 millón de personas se quedaron sin empleo y hoy pues la reactivación pues está costando un poco de trabajo. Vamos con
con números positivos, esa es una realidad, se ha trabajado muy bien, los empresarios estamos de la mano, las instituciones de educación superior nos abocamos a dar capacitación a los microempresarios porque, pues bueno, en usos de tecnologías en lo particular, y eso permitió que dentro del proceso de reactivación, pues algunos no murieran a sus empresas. Quiero comentarles así de forma rápida que dentro de la industria restaurantera, el 30% de los restaurantes en todo México cerró por completo, ¿no? O sea, ya no, después de la pandemia ya no abrió, y eso son cifras bastante, pues, desalentadoras. Sin embargo, pues, se trabajó para que buscáramos que todo fluyera de forma positiva. El otro punto que se hizo dentro de estos programas para la reactivación económica post-pandemia y dentro de la misma pandemia fue el compra local. O sea, ya no busques ir a las empresas grandes a comprar tus despensas o algunos otros insumos para tu casa, sino cómprale al de la tiendita. Y lo mejor de todo fue que dentro de todo este marco de las instituciones de educación superior, pues conocemos nosotros docentes, alumnos que tienen sus negocios de panadería, de restaurantes, de restaurantes pequeños, de tienditas, y pues justo dentro de toda la estructura que se dio dentro de la pandemia, pues ayudamos a algunos chicos a poder hacer sus negocios de e-commerce. En lo particular, aquí en el Estado de México, el gobierno, a través del Instituto Mexiquense del Emprendedor, desarrolló ciertas capacitaciones en particular para microempresarios, para aquellos que tienen una microempresa, una tiendita, una panadería, una fonda, en donde se les ayudó a conocer las herramientas tecnológicas para poder vender, y eso pues fue algo nuevo para ellos, y afortunadamente pues les abrió el camino y no tuvieron que cerrar, porque eso fue lo más importante. Y el tercer punto que se ha desarrollado fuertemente, y hoy lo estamos nosotros apoyando también, es las plataformas digitales para poder estar conectados, y uno de ellos se llama Conecta Mexiquense, desarrollado por el patronato de la CONCAEM, del Consejo de Cámaras Empresariales, en donde tiene dos vertientes. La primera es desarrollar unas mentorías para todos los microempresarios, diciéndoles cómo debemos de manejar el marketing de imagen personal, en fin, algunos temas importantes que debemos saber en cuanto a contabilidad. Y la otra vertiente dentro de esta misma plataforma de Conecta Mexiquense es el poder hacer networking, el poder entablar alguna relación con algún otro empresario, y nosotros por ser proveedores de empresas grandes. Esa es una parte importante, porque muchas veces nos cerramos porque pensamos que nuestra pequeña empresa no va a poder entrar a ser proveedor de alguna gran empresa, de alguna industria grande como es la automotriz en particular en el Estado de México. Y sin embargo hay pequeños nichos de mercado dentro de esa industria que están requiriendo de proveeduría, y eso pues dentro de la cadena de suministro pues nos enriquece, y así hemos logrado dentro de nuestro Estado de México un desarrollo en forma conjunta, positiva y emblemática para todos los demás 31 estados, 30 estados que estamos dentro de nuestro México, y poder entablar sin duda alguna un mejor camino para el sistema de post-COVID, para la reactivación económica. Eso es lo que hemos hecho, y afortunadamente pues nuestro grupo, nuestro equipo de trabajo de investigadores en el Centro de Investigación CITIS, pues estamos todos unidos, todos de la mano, nosotros seguíamos trabajando con proyectos que estaban pendientes por el COVID, seguíamos trabajando desde casa, y eso nos ha ayudado a ser todavía más fuerte. Ya no quiero ahondar sobre todo en el tema de la educación dual, que es algo importante dentro de nuestro México, y nosotros que estamos dentro de este acercamiento con los empresarios, pues la verdad nos ha ayudado a entender cómo podemos hacer que los estudiantes de educación media superior con carreras técnicas y de educación superior pues puedan tener esa experiencia que las empresas requieren, y todo se está logrando a través de la educación dual, este sistema que nace en Alemania y que hoy ha permeado por todo el mundo. Muchas gracias y bienvenidos a esta
plática que vamos a tener para poder comentarles del impacto que tiene los textiles y sobre todo el tema del Día Cero del Agua. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Si nos indicas quién va a participar primero, por favor. Tu servidor, Daniel Osorio. Bienvenido, Daniel. El doctor Daniel Osorio González iniciará entonces la exposición de esta temática. Adelante, doctor. Sí, para esto voy a hacer una breve recapitulación del motivo de esta mesa de discusión que tuvo bien a introducir nuestro líder en jefe, Jorge Rayo Vargas. Bien, sucede que en esta mesa de discusión vamos a abordar la temática de colorantes textiles de origen textil, como contaminantes en el agua, y cómo se relacionan con el día cero, el llamado día cero del agua. Vamos a incluir 4 partes, una de ellas es informativa, es mi participación justamente, hablaré del día cero del agua, posteriormente vamos a incluir una plática corta, que va a hablar sobre importancia cultural de esto, y cerraremos la mesa de discusión con 2 pláticas que tienen que ver con el desarrollo tecnológico que se está haciendo tanto en nuestro centro de investigación como en una de las universidades colaboradoras, que es la Autónoma del Estado de México, con respecto a la degradación de colorantes textiles. Nuevas tecnologías, una esperanza para poder coadyuvar con este gran problema que estamos enfrentando, como lo vamos a esbozar a continuación. Entonces, si me permiten, les voy a compartir una presentación rápidamente. ¿Pueden ver la? No, todavía no, doctor. Todavía no. Estoy en espera, entonces. Ahí va. Sí. Ya se ve, creo. ¿Ya está? Acá ya. Sí, ahí va. Bien, entonces esta es la primera de las pláticas cortas que vamos a tener en esta mesa de discusión, y es hablarles sobre el Día Cero del Agua. Colaboramos aquí el Centro de Investigación, Transferencia de Tecnología e Innovaciones Empresariales, CITIS, Universidad Mexiquense y la Universidad Autónoma del Estado de México, que para nuestros participantes externos es la universidad más importante estatal del país. Muy bien. El Día Cero del Agua es un término que se acuñó hace algunos años y se refiere... A ver, permítanme. A un momento, o sea, se refiere a un momento en el que una región, un país, una ciudad, no va a tener agua suficiente para poder completar todas sus necesidades, para subsistencia o simplemente desarrollarse. Eso es a lo que se refiere el Día Cero del Agua. Hay una preocupación muy grande porque la reactivación económica post-pandemia ha pues levantado grandes expectativas para toda la comunidad empresarial. Y precisamente pues venimos de una serie de acciones sanitarias que han demandado gran cantidad de agua, ¿no? El COVID-19 vino a hacer necesario el consumo de agua en una tasa que excede las 2/3 partes del consumo convencional, ¿no? Imagínense, si de por sí el problema del agua era muy grande, ahora en el momento que hemos vertido muchos químicos, que hemos usado mucha agua para los procesos de sanitización, no solamente por consumo directo, sino hemos contaminado de más el ambiente. La reactivación económica es un arma de 2 filos. Se aspira a que con ello logremos tener actividades semejantes a las que desarrollábamos en todas nuestras comunidades antes de la pandemia. Pero, por otro lado, debemos de tener cuidado con problemas que se van a acentuar más, como en este caso, el consumo del agua. A eso hemos sido convocados hoy para hablarles sobre esto.
El día cero del agua está mucho más cerca de lo que todos pensamos, e incluso en este momento no me queda claro, porque la pandemia hizo que el consumo de agua creciera mucho y no se tienen estadísticas claras hasta la fecha. Por lo tanto, les voy a hablar de la proyección antes de la pandemia, básicamente antes de la pandemia, cómo estaba la situación. Evidentemente, estos números que voy a dar son una cota superior, es decir, al menos va a pasar esto, podría ser peor, ¿verdad? No quiero ser alarmista, pero podría ser peor. El día cero del agua se declaró, digamos, por primera vez en una ciudad en El Cabo, Sudáfrica, porque ahí se presentó esto, que el agua ya no era suficiente para satisfacer las necesidades de desarrollo de esta región. Entonces fue la primera región que se declaró, en el cual se declaró que había llegado el día cero del agua. Está más cerca de lo que pensamos, y les puedo dar las siguientes cifras. 2.000 millones de personas viven en áreas o regiones en el mundo con un pronunciado estrés hídrico. Del total de los recursos renovables, 17.3 de agua dulce disponible se está extrayendo, o sea, se le está quitando al ambiente que lo requiere para el proceso reproductivo, para el proceso ecológico, natural. Lo estamos extrayendo, entonces estamos mitigando la posibilidad de que el ambiente pueda tener un desarrollo normal como lo venía haciendo por milenios. De estos, 750 millones de personas no tienen acceso a agua potable limpia y segura. Además, más de la mitad de la población, aproximadamente más de la mitad de la población, vive en un clima con potencial escasez de agua, al menos en un mes al año. Ahora, en el mundo, el 25% de la población vive en países que enfrentan estrés hídricos, incluye México, por supuesto. La mayoría de estos países, como lo voy a presentar más adelante, son del continente asiático, y ya daré el referente un poco más adelante. El 70% del agua utilizada por la humanidad se emplea para la producción de alimentos. Esto quiere decir que no podríamos tener un país más como Estados Unidos. Un país más como Estados Unidos sería el acabose desde el punto de vista ambiental. Sería un caos para el planeta, porque consume una gran cantidad de alimentos del que se producen a nivel mundial. Y el 70% del agua se utiliza para producir esos alimentos. Adicionalmente, se piensa que para 2025 el 50% de la población mundial vivirá en zonas de severo estrés hídrico, incluyendo Europa. Y para 2030 la demanda superará en un 40% el suministro que tengamos. Eso es algo que indudablemente nos tiene que poner a reflexionar. Ahora voy a hablar de lo que es la huella hídrica. Brevemente, la huella hídrica es una de las huellas ambientales. Es un parámetro que sirve para ver cuánta agua requiere un proceso o servicio que cumpla la necesidad de una sociedad. Entonces la huella hídrica se puede medir por país, se puede medir por empresa, se puede medir por individuo, etcétera, o por región. Entonces en México, la huella hídrica por habitante equivale a llenar una piscina del tamaño de una cancha de fútbol de 1 metro de profundidad por cada habitante. O sea, para cumplir las necesidades de desarrollo de un habitante en México se requiere agua como del tamaño de una piscina por habitante. Eso es un consumo muy alto. Hay países que tienen una huella hídrica superior, como lo es Qatar, como lo es el mismo Estados Unidos. Y otros que tienen una huella hídrica inferior, como algunos países africanos, o algunos países asiáticos. Recientemente Naciones Unidas se pronunció de la forma siguiente: la sequía es una crisis mundial oculta que corre el riesgo de convertirse en la próxima pandemia. Yo digo que es más grave que eso. Los problemas que tenemos actualmente de contaminación, y tenemos escasos tratamientos de aguas residuales efectivos, y es que es costoso, es muy costoso tratar las aguas residuales. Entonces,
Por ende, se espera que al no ser tratados el impacto en el cambio climático sea muy severo. Adicional a esto, hay un cambio rápido en los patrones de consumo. Durante la pandemia, por ejemplo, lo que ya les decía, se ha exacerbado el impacto de la sequía, o sea, se ha visto más todavía. Se ha manifestado incluso con que en algunas regiones, hablo por México, el país llueve considerablemente, generando inundaciones, y en otros las sequías son muy abundantes. Entonces, estos cambios rápidos en patrones de consumo también son una complicación para atacar el problema del consumo del agua. Aquí les muestro un mapa en donde se registra por colores cómo está distribuida el estrés hídrico en el planeta. Las zonas marcadas en color marrón, que son las más oscuras, como podemos ver, está México y algunas regiones de Norteamérica, Sudamérica, la parte central de Asia, podemos ver más marcadas. Italia resalta, y España en una parte, resaltan como las zonas más afectadas, donde se muestran en grado de menor a mayor, entre amarillo y marrón, las regiones con niveles extremadamente altos de estrés hídrico. Entonces, lo podemos ver, y esto está directamente relacionado con la huella hídrica y con el día cero del agua, por supuesto, que es lo que vamos a analizar a continuación. Como les comentaba, en Medio Oriente y África del Norte tenemos un mayor efecto de estrés hídrico. Vemos que enumeramos del 1 al 150, aquí solo rescato hasta el 44. Los países que tienen mayor estrés hídrico en el mundo, siendo el número 1 Qatar. Ustedes saben por qué, pues está construido en un desierto, ¿no? Y pues para llevar agua allá es el costo es muy alto, energéticamente hablando. Entonces, la huella hídrica en Qatar es altísima. Seguido por Israel, Líbano, Irán y otros países. El primero de los países que entra en esta lista de los, vamos a ver, de aquí no aparece ninguno todavía de los países de Europa ni de América, no lo veo, pero digamos en el segundo nivel de estrés hídrico, que es considerablemente alto, ya aparece Chile, por ejemplo, ¿no? O América, ya aparece Bélgica como país europeo, México en lugar 24, Grecia y algunos otros, Italia en el lugar 44. Entonces, estos países ya presentamos un mayor estrés hídrico, que es muy importante que se haga caso, que no se fije uno nada más en como objetivo principal la reactivación económica, porque esto va a tener un impacto muy severo, muy severo. Voy a focalizarme en el caso específico de México, por tomarlo como ejemplo, y porque es el caso que más conozco. Aquí podemos ver que hay zonas marcadas en color marrón, que son la zona centro, el Estado de México, el lugar de donde yo les estoy transmitiendo, y además el lugar de mi trabajo y donde está nuestro laboratorio, pues está en esta situación, en un elevado estrés hídrico aquí en el centro. Adicionalmente podemos ver en las regiones del norte, podemos ver en la zona norte, algunas regiones que sí tienen un drástico estrés hídrico. En donde es menos afectado es en el sureste mexicano, aún no se ha detectado. Si podemos verlo con números, la región más afectada es la región del norte, la que colinda con los Estados Unidos, con la parte de California, y tiene en esta parte, California Sur, California Norte, un índice de estrés hídrico de 5. Esto implica que en menos de 3 años vamos a alcanzar el día cero del agua en estas regiones, aproximadamente. Seguido de Guanajuato, que es un estado que se encuentra cerca de la Ciudad de México, Guanajuato, al norte. Y el Estado de México, que es el lugar donde nosotros nos encontramos, pues también es considerable alto. Es decir, que el día cero del agua va a estar presente, si las cosas van como el rumbo que llevan, aproximadamente también en 3 años.
seguido de Querétaro, y pues va descendiendo. Llegamos aquí hasta el 17, que es el estado 17 es Tlaxcala, con 3.36, es alto. Estos se proyecta que tengan al día cero del agua aproximadamente entre 6 y 7 años. De no suceder alguna otra cosa, digamos, extraordinaria, por supuesto. Los datos que he presentado son claros. Hay una tendencia preocupante de escasez del agua en todo el mundo, ¿no? Entonces urge tomar medidas, pero de verdad, ya no hay vuelta de hoja. Se está priorizando otras áreas y se está descuidando, pues creo que algunas que son muy sensibles. Entonces es importante invertir en proyectos encaminados a la solución de problemas del agua, para beneficio de la sociedad, de la economía, del planeta y, por supuesto, para garantizar la trascendencia de la humanidad, nuestra especie, para que pueda sobrevivir. Entonces, antes de ceder la palabra a nuestro moderador, quiero hacer una reflexión antes de continuar con la siguiente charla también, que tiene que ver con el agua y su impacto cultural, y después darle paso a las dos charlas que tendrán que ver con desarrollos tecnológicos en los cuales participamos. Quisiera hacer algunas recomendaciones con respecto a poder mitigar la llegada del día cero del agua. La primera de ellas es tratar de reducir el consumo de carne en general, pero de ganado bovino. Por ejemplo, para producir 1 kilo de carne de origen bovino, se necesitan 100 veces la cantidad de agua potable que consume una persona, solo para 1 kilo. O sea, si queremos disminuir la huella hídrica, tendríamos que mesurar el consumo de carne. Más allá que el ganado bovino contamina mucho el ambiente, ¿no? Por la generación de metano. Más allá de eso, es algo que debemos tomar en cuenta. Sería recomendable consumir frutas de temporada. Parece mentira, pero algo así, consumir solo fruta de temporada, incluirla en la dieta diaria, se contribuye a la sostenibilidad del sistema alimentario porque se respeta el ciclo natural de producción y se aprovecha de manera óptima el agua. Se reduce el consumo energético al no utilizar riego, por ejemplo, o no utilizar algunos sistemas que no son de temporada y que consumen grandes cantidades de agua, además de poder transportarlas de lugares muy lejanos. Sería recomendable también recolectar agua de lluvia y mejorar los sistemas de captación en los municipios, en las regiones, en los países, para que no se vierta necesariamente el agua a la que desechamos de nuestro consumo, porque se contamina. O sea, estamos aumentando el volumen de agua al mezclarla con todo el agua que se genera, los desperdicios. Estamos aumentando el volumen de agua que requiere un tratamiento especializado. El agua de lluvia no necesitaría de forma estricta un sistema de potabilización muy caro. Entonces, lo recomendable sería hacer de forma estricta un sistema de potabilización muy pues importante, que se cuidara mucho en la sociedad. Promover la reforestación responsable. Me refiero con reforestación responsable a que no sea solo sembrar árboles, sino cuidar mucho que no sean especies introducidas, darle seguimiento. Empresas como Coca-Cola han apoyado programas, por ejemplo, de fábrica de agua para reforestación. Sin embargo, esta reforestación no tiene un seguimiento y no es exitosa. Entonces, la reforestación bien planeada y llevada a cabo de forma responsable nos puede ayudar mucho. Y la última recomendación, la penúltima, sería evitar el uso excesivo de pesticidas o fertilizantes en el jardín, no vertir productos tóxicos que no sean necesarios, porque se utilizan disolventes y artículos de limpieza de forma exagerada. Hay que documentarse cuál es la cantidad adecuada
Ahora con COVID, muy pocos se preocuparon por dar las recomendaciones de la cantidad por ejemplo, de cloro que debía utilizarse. ¿Cuánto cloro debía diluirse en una cubeta de agua para considerar sano el proceso de sanitizado? Pocos lo hicieron. Y no solo con eso, sino con otros productos de limpieza. Entonces, reflexionar sobre eso, el uso mesurado de esto. Y finalmente, y con esto justificamos la participación de mis colegas, hay que disminuir las compras excesivas de ropa. Se necesitan, por ejemplo, 2.700 litros de agua para producir una playera de algodón, por ejemplo. Entonces, con esto les quiero decir que la industria textil, y de ahí que se justifique lo que estamos haciendo, es la de mayor huella hídrica que se tiene en el mundo. No solo por el consumo para producir los productos textiles, no, sino también por contaminación, al utilizar químicos para teñir, para ablandar o para producir, o incluso para despintar, para desteñir la ropa, se utilizan químicos. Y esta es una razón por la cual la industria textil en esta reactivación económica se convierte en una pieza fundamental en el proceso de cuidar el agua. O sea, hay que hacer una reflexión al respecto. ¿Sí? Eso sería cuanto, Gustavo, de mi parte. Estaríamos pendientes de que la participación de nuestro siguiente ponente, que es el doctor Jorge Mulia Rodríguez. Muchas gracias, doctor Daniel. Muy interesante todo esto que nos comentas en relación al día cero y los datos que nos compartes. Jorge, ¿quién seguiría, doctor Jorge? Muchas gracias, doctor. Muy buenos días. Nos has dejado aquí con un proyecto, yo creo que personal todos, de poder entender todo lo que, estos consejos que nos dejas, porque es importantísimo ya verlo, y sobre todo con este panorama en nuestro México, y que lo dejaste ver en el mundo, del Día Cero del Agua. Yo creo que debemos de tomar de verdad conciencia, porque pues estamos muy cerca, y no hablemos, por ejemplo, el caso de Las Vegas, Nevada, que pues muchos estados, como es el estado de Colorado y otros más, pues tienen que mandar el agua para que puedan subsistir las personas que viven allá, ¿no? Como un ejemplo. Muchas gracias, doctor. Agradezco tu participación y le vamos a dar la bienvenida al doctor Jorge Mulia Rodríguez, quien nos va a platicar de la parte de la cultura y sustentabilidad del agua. Doctor, adelante, buenos días. Muy buenos días, me permiten compartir la pantalla, me indican ustedes cuando ya estén observándola, de favor. Ya la vemos, doctor. Ya casi. Bien, el punto que les voy a comentar en estos momentos es referente al agua, que es su importancia y sustentabilidad. No solamente este tipo de visión la podemos ver actualmente desde un contexto de nuestro siglo, sino que hay que observarla a través de diferentes tipos de pensar en cultura del agua, ya que nos vuelve una encrucijada en sí para este siglo XXI, ¿no? Entonces, el pensar en la cultura del agua en las últimas décadas, por ejemplo, la UNESCO ha puesto el valor del patrimonio cultural tangible, como pueden ser los acueductos, otro tipo de medios más modernos de la cultura del agua, y también aquellos conceptos intangibles, como pueden ser mitos, leyendas de los pueblos, vinculados estos dos a una cultura más general de lo que viene siendo el agua. Entonces, la ONU, por ejemplo, lo que nos viene diciendo es que desde el año de 1993, pues viene celebrando cada 22 de marzo como el Día Mundial del Agua, proclamado así un año anterior por medio de esta Naciones Unidas, ¿no? A partir de esto, otro tipo de menciones que fueron desarrolladas mediante este concepto tuvieron lugar otras menciones como el Año Internacional de Cooperación en la Esfera del Agua,
que fue en el 2013, y el decenio, que corresponde al agua para el desarrollo sostenible, que data de 2018 con un proyecto, una proyección hasta el 2028, ¿no? Estos días tienen principalmente como fin concientizarnos completamente a todos, a cada una de ustedes y a cada uno de nosotros sobre la importancia cultural del agua. El agua tiene un valor enorme, como lo han mencionado ya mis antecesores, y complejo para nuestros hogares, para la producción, para la salud y para diferentes tipos de áreas de nuestra vida cotidiana. Entonces es muy importante que nosotros nos enfoquemos a la cultura o a la educación para cuidar este vital líquido que es muy importante para la vida cotidiana, y no solamente en la parte de la economía, sino que también para nuestra salud. Entonces, es un entorno que nosotros tenemos que desarrollar muy bien para poder establecer parámetros adecuados para una buena cultura del agua. Bien así, entonces nosotros pues vamos a enfocar esta importancia del agua y su sustentabilidad, viéndola con otro tipo de visiones. Vamos a iniciar, por ejemplo, cómo estaba visto bajo la cosmovisión de otro tipo de civilizaciones. Por ejemplo, grandes civilizaciones pues se enfocaron en el establecimiento ahí de sus culturas a través de grandes ríos. Esto fue pues inicialmente vital para su desarrollo en este tipo de civilizaciones, y como ejemplo nomás podemos ver en la parte europea y asiática algunas civilizaciones que se desarrollaron para ver la importancia que tenía el agua en este esquema de su cultura, de sus tradiciones, de su desarrollo económico, de su desarrollo de su vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, en la civilización de Mesopotamia, pues se dirigió principalmente en dos ríos importantes que vienen siendo los ríos Tigris y el río Éufrates, ¿no? Entonces, esta civilización es la que inventó no solamente la escritura, sino que también se desarrolló principalmente entre estos dos ríos, cuyos desbordamientos de estos mismos, pues desarrollaron a través de la fertilidad de las tierras, aparentemente que eran desde un punto de vista inerte, ¿no? Entonces, una tierra inerte, lo que hicieron fue aprovechar la ubicación de estos ríos para que fueran tierras potencialmente fértiles para su desarrollo y su economía. Otra civilización que podemos ver, pues recordar nosotros, es la egipcia. Esta principalmente se desarrolló a través del río Nilo. Fue posible su desarrollo, ¿verdad?, mediante este río, considerado en su momento como el río más grande del mundo durante muchos años, y podemos ver que este río nace de diferentes tipos de fuentes. Entonces, es otro ejemplo de la civilización que adoptó este medio vital para que se pueda desarrollar. Otro tipo de civilizaciones que nosotros podemos hablar, pues fue principalmente la romana. Esta civilización se desarrolló a través del río Tíber, convirtiéndose en una importante referencia comercial, militar, cultural, en esa época principalmente, ¿no? Y otra civilización que nosotros podemos recordar que utilizó esta fuente potable como importante para la vida cotidiana fue la civilización china, y esta se dirigió a través de dos ríos grandes con diferentes colores conocidos en su momento como el río azul y el río amarillo, ¿no? Estos son ejemplos que nosotros podemos ver en la parte occidental, pero también nosotros estamos familiarizados, si recordamos, con nuestro valor de las cosmovisiones que tenían principalmente los mayas. Recuerden ustedes que los mayas consideraban el agua ya desde ese momento como una fuente vital para su desarrollo, para su economía, para su vida cotidiana, y el agua lo consideraban como un elemento sagrado con propia vida, ¿no? Entonces, es como así ellos pues identificaban la cultura del agua en ese momento,
y hacían invocaciones a través de dioses que fueron construyendo, como por ejemplo los mayas, su dios era el dios Chac, proveniente del dios maya de la lluvia, y lo invocaban para pedir abundancia del agua que provenía del cielo, y lo podemos ver en diferentes tipos de construcciones mayas, como en Chichén Itzá, en el cual estampa este tipo de dios, donde lo veneraban para que les diera abundancia de este vital líquido, ¿no? Entonces, como se dan cuenta ustedes, pues, no solamente actualmente se ven la importancia de este vital líquido en las civilizaciones actuales, sino que desde la prehistoria, la antigüedad, nos dice que también fue muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que utilizar aquí? Pues no solamente la importancia que se le daba en ese momento, sino que hay que ver en realidad qué es lo que nos dicen ahora diferentes tipos de organizaciones. Por ejemplo, la UNESCO, lo que nos dice que en las últimas décadas ha puesto el valor de patrimonio cultural de lo que puede ser tangible como lo que puede ser intangible, como los ejemplos que nosotros estuvimos viendo ahorita, que les acabo de mencionar, ¿no? Estos valores de patrimonio cultural del agua, pues son importantes para la UNESCO, ¿no? Así se ha definido la cultura del agua desde una visión más tecnológica e instrumental a otra más en el ámbito multidimensional, ¿no? Otro tipo de visión de la naturaleza del agua, pues lo podemos ver en la comparación que tienen, por ejemplo, la visión que tienen de la naturaleza del agua, pues todas aquellas civilizaciones occidentales, principalmente europeas, con la visión que tienen de la naturaleza y el agua los pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, la parte occidental lo ven como un recurso material primo para cualquier tipo de producción. En los pueblos nosotros podemos ver, los pueblos indígenas, que lo determinan como un bien cultural que organiza los modos de vida de las comunidades, ¿no? Y también la ven como una fuerza caótica a la que hay que doblegar con sacrificios, rituales o dádivas para que les dé fertilidad y les proporcione lluvias. Entonces, esto lo podemos ver en las civilizaciones mayas y también cuando nosotros vemos a los fenicios, ver este tipo de pensamiento que tenían en sus pueblos para la naturaleza del agua, ¿no? Otra visión que tiene en la parte occidental son que lo están viendo la fuente como un objeto con un valor económico, y sin embargo, en su momento los pueblos indígenas pues estaba sujetamente a la parte sagrada, que veneraba, que respetaba a sirenas, a dioses, y cada ciudad por divinidades que cada uno de ellos tenía. Entonces lo veían como un espíritu guardián en su propia vida, ¿no? Entonces, otra visión de la parte occidental de los pueblos es que lo ven como un fuente con una visión técnica, científica o materialista. Esto es muy importante, ¿verdad? Que lo vean de esa forma, pero sin embargo los pueblos indígenas abarcan un poco más, ven la fuente del agua como una visión holística. Entonces, esta visión comparatista que se está viendo, que les estoy proporcionando, entre las composiciones de pueblos de la parte occidental y la cosmovisión que tienen los pueblos indígenas. Entonces es muy importante que todo esto lo vamos enfocando para poder estar desarrollando técnicas o procedimientos para la conservación de este vital líquido. Eso es muy importante, no solamente la parte actual, ¿verdad?, de la visión, sino que la parte también que se están dando a través de la historia todos estos tipos de pueblos. Entonces, ¿cuál es el llamado que nos hace la UNESCO? Pues la UNESCO
nos dice que las sociedades modernas no siempre son conscientes de la importancia del agua, ni de lo que significa su escasez. Entonces, desafortunadamente la mayoría de las sociedades, todas las civilizaciones más modernas, tienen esta forma de pensar. Solamente les interesa pues la parte de su producción, sin enfocarse pues propiamente a lo que debe de cuidarse en la actualidad, lo que viene siendo este vital líquido. ¿Ok? Entonces, pues, ¿qué otros datos tenemos de la OMS? De acuerdo con los datos que nos da la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Nos dice que en el mundo cerca de 3 habitantes de 10 carecen de un acceso importante de este vital líquido, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta que, pues, aunque se ve que son 3 de 10, pues es un porcentaje muy grande, ¿verdad? Si nosotros nos damos cuenta aquí propiamente en México, pues que hay algunas ciudades, inclusive aquí en la parte de la Teresona, en la parte de la Retama, pues hay una escasez pues muy grande de este vital líquido, ¿no? Y ahí, si nosotros nos vamos dirigiendo a pueblos más alejados de aquí, pues nos damos cuenta que evidentemente la escasez de agua cada vez está pues muy intensa. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos da un recordatorio que 3 de cada 10 personas carecen de este vital líquido en la actualidad. Además, también la Organización Mundial de la Salud nos dice que el agua contaminada pues puede transmitir lo que ya conocemos, ¿verdad? Científicamente esto está comprobable, que puede traer enfermedades como el cólera, la disentería, la fiebre, la tifoidea, la poliomielitis y causar diferentes tipos de enfermedades gastrointestinales inclusive, ¿no? Bien, entonces, pues hay que hacer mucha reflexión para darle un uso adecuado, importante a lo que viene siendo este vital líquido. Con respecto a la sustentabilidad, pues sabemos que el agua está compuesto con partículas de hidrógeno y partículas de oxígeno. Y es importante para nuestra vida cotidiana, ¿no? Es un recurso natural que inclusive los han llamado como el oro fluido de la tierra, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias irreversibles de lo que viene siendo pues la mala utilización de este vital líquido? Pues es el despilfarro, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta que pues actualmente pues este líquido está muy limitado y sin embargo nosotros cada vez más lo estamos despilfarrando. Nos damos cuenta en diferentes tipos de comercios, por ejemplo en los lavados de autos, en la industria textilera, en la industria de los alimentos, etcétera. Entonces nos damos cuenta que evidentemente pues no se está dando un uso adecuado de lo que viene siendo este vital líquido. Con respecto a la visión que nosotros podemos ver, hoy en día más de 1.700 millones de personas viven en cuencas fluviales en las que su uso supera la recarga natural, o sea, está sobreexplotada, ¿no? Una tendencia que indica, según la Organización Mundial de la Salud, que 2/3 de la población mundial podrían vivir en países con escasez de agua para el año de 2025, ¿no? Entonces, el agua puede suponerse un gran, serio desafío para el desarrollo sostenible que actualmente se le está dando debido al uso de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, gestionada, sin embargo, de manera eficiente, adecuada, equitativa, esta podría ser una buena clave para que se pueda fortalecer en sí lo que viene siendo el buen aprovechamiento del recurso, ¿no? Este tipo de buen aprovechamiento lo podemos ver en diferentes tipos de sistemas sociales, económicos, que nos da o nos puede dar
cambios importantes para su aprovechamiento adecuado en nuestra vida cotidiana. Entonces, la conferencia de Río de Janeiro, Río 20 de 2012, pues para esto nos ofreció que seamos un poco más conscientes sobre la reflexión hacia el desarrollo sostenible en estos últimos 20 años, a partir de que se dio el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua, ¿verdad? Entonces, ya llevamos 28 años y se trata de encontrar pues, factores importantes que nos permitan hacer un uso adecuado de este vital líquido. Muy bien. Pero la sustentabilidad también lo tenemos en diferentes tipos de sectores. ¿En qué tipo de sector? Por ejemplo, en la agricultura. La agricultura se dice que es el mayor consumidor de agua a nivel mundial. Esto representa el 70% de extracción del agua en todo el mundo. Eso es un valor numérico, ¿verdad?, importante, que nos dice que la agricultura, pues, consume su producción una gran cantidad de agua, ¿verdad? Un 70% de la extracción del agua en todo el mundo. Pero también tenemos la industria de la energía, ¿verdad? Regularmente, pues, se ha documentado a través de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU que la industria y la energía juntas representan un consumo del 20% de la demanda de agua. ¿Ok? Entonces, este es un porcentaje también muy importante que debemos de tomar en cuenta. Con respecto a las ciudades, más de la mitad de la población ya vive en áreas urbanas y se estima que para el 2050 se espera que más de 2/3 de una población mundial, 9,000 millones, viva en ciudades. Entonces, ¿esto qué va a provocar? Pues un mayor consumo de lo que viene siendo el agua para el año de 2050. Esta es una proyección importante en la cual también se debe de enfocar la sociedad, la humanidad, para trabajar y que vayan disminuyendo este número de población en las grandes ciudades. También la parte de los ecosistemas, ¿verdad? Entonces, desde un punto de vista ecológico, pues los esfuerzos para el desarrollo sostenible, pues desafortunadamente no han tenido un gran éxito en lo que viene siendo los ecosistemas, ¿no? La degradación del medio ambiente mundial ha alcanzado un nivel completamente crítico en los principales ecosistemas, acercándose principalmente a límites que podían desencadenar un colapso masivo. Esto pues estamos muy familiarizados a lo que viene siendo el cambio climático. Nos damos cuenta que pues es muy desfavorecido en la actualidad, está provocando un cambio muy crítico que en determinado momento nos puede llevar a un colapso, ¿no? Entonces, en el ecosistema también, pues tenemos que, se tiene que trabajar mucho con respecto a mejorarlo. ¿Qué es lo que tenemos que reflexionar por último? Pues que el agua está presente en todo el planeta, que tiene cada uno pues una función en la vida, ¿no? Entonces, el agua está presente en todo lo que tiene vida. La podemos observar, como vimos, en diferentes tipos de civilizaciones, en ríos, en los mares, lo podemos ver a través de la lluvia, en otro tipo de cosas más, en el aire que respiramos, ¿no? En las hojas de los árboles, en los animales, en los alimentos y principalmente también en nuestro propio cuerpo. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuidarla de la mejor manera posible, que esa es la función importante que debemos de tener en cuenta para tener un buen aprovechamiento de este vital líquido.
Esto es todo y muchísimas gracias por su invitación. Muchas gracias, doctor Jorge Mulia Rodríguez. Te agradezco mucho sobre tu participación para ver la cultura, sobre todo, que pues bueno, había más cultura en el pasado que actualmente, ¿no? Y eso ya lo mencionaba el doctor Osorio. Gracias, doctor, y nos llevamos también este mensaje para poder empezar a generar ideas tanto en nuestra casa como en nuestros empleos. Le quiero dar la bienvenida a nuestro siguiente ponente, que es el doctor Pedro Reyes, y quien nos va a platicar en su participación de la degradación de colorantes textiles con un método avanzado de oxidación, caso específico plasmas, y que de verdad es algo desarrollado por él y que nos va a platicar cómo vamos en este tema. Adelante, doctor Pedro. Jorge, te saludo a la distancia, buenos días. También saludo a todos a la distancia, buenos días. En verdad que no sé si pueda compartir la pantalla porque Jorge no ha dejado de compartir. Voy a tratar de hacerlo. No sé si el sistema soporte 2. Ya, ¿verdad? Mil disculpas, doctor. Sí, ya voy. Ahora déjame que esta cosa funcione porque a veces nos juega cosas malas, pero hemos escuchado cosas que nos alarman indudablemente y nos tenemos que ocupar de ella. Hay que hacer todo lo posible en el conocimiento que nosotros podamos tener de las cosas para poder, ya no sé qué hice, solucionar o tratar de encontrar una solución a esto. No sé si ya se vea mi presentación. Se ve un momento, doctor, vuelva a cargar, por favor. ¿Ya lo hice? ¿No se ve? Ahorita todavía no. Beto, ¿andas por ahí, Beto? Sí, doctor. Sí, que a veces se está, doctor Pedro. Se tarda un poquito. ¿Sí está compartiendo escritorio, doctor? Sí. ¿Vuelvo a hacerlo? Sí, doctor. De acuerdo, entonces voy. Beto es nuestro apoyo técnico. Muchas gracias, Beto, por estar con nosotros, igual que Enya. Está transmitiendo. Bueno, ya lo hice nuevamente, ¿se ve? Ahí va. Ya se ve. Se ve. Perfecto. Entonces, me gustaría platicarles rápidamente de lo que hemos estado haciendo en los últimos 2 o 3 años en el Laboratorio de Física Avanzada de la Universidad Autónoma del Estado de México en la Facultad de Ciencias. El laboratorio no se fundó con el propósito de encontrar precisamente aplicaciones al conocimiento que generamos, pero en algún momento, en una mesa de discusión que estábamos, particularmente Daniel con otro grupo de trabajo, vimos la necesidad de ir un poquito más allá y encontrar aplicaciones a los conocimientos que nosotros tenemos. Y como nosotros en el laboratorio sabíamos hacer plasmas y hemos hecho plasmas de baja energía en prácticamente todo el espectro que lo permite, por ahí también se vio la posibilidad de que tratáramos aguas contaminadas. Y no es fácil, porque aun cuando todos conocemos el concepto de plasmas, y además es el 99% de toda la materia visible que tenemos en nuestro universo, generarlos y encontrar una aplicación no fue fácil. En ese sentido, les voy a dar un poquito nada más de algunos conceptos y nos enfocaremos a qué hemos estado haciendo, particularmente con colorantes textiles tipo ASO, que son difíciles de degradar y de decolorar debido a los dobles enlaces en los cromóforos que estos tienen. Un químico sabrá mejor de esto. Yo no soy químico, puedo tratar de aprender muchas cosas de ello porque es importante, sobre todo en el análisis de los resultados. Les platico. Plasmas es el cuarto estado de agregación de la materia. Esencialmente es un gas ionizado. Esto es, hemos arrancado un electrón de alguna parte del medio en que estamos nosotros trabajando y se clasifican esencialmente en 2 partes, en plasmas fríos y en plasmas calientes. Los plasmas calientes son sistemas complejos como un tokamak o como el sistema ITER que están haciendo al sur de Francia, cuyo propósito va a ser generar energía sustentable. Es un proyecto que vale
miles de millones de dólares anuales, pero vale la pena el esfuerzo que se está haciendo en beneficio de la sustentabilidad en energía. Y nosotros hemos estado haciendo un poco de plasmas fríos. Entendemos un plasma frío como aquel plasma en el que ionizamos solamente de entre el 1 al 10% del gas que nosotros estamos trabajando, que también tiene sus peculiaridades obtenerlo. ¿Cómo los bueno, ¿dónde los encontramos? Los encontramos en muchos... ¿qué pasó aquí? No sé qué pasó, pero bueno. Ahí está. Es que se me puso la pantalla. ¿Alguien no se interrumpió, verdad? Se están viendo 3 láminas ahorita, doctor. Okay. Es que se fue como la energía. Perdón. Entonces, ¿dónde los encontramos? En la naturaleza, en todos lados. El sol, los relámpagos, las nebulosas, las auroras boreales y las auroras australes son una manifestación de plasmas. ¿Cómo se clasifican? Ya lo dije, en función de la temperatura, y esta temperatura es una temperatura electrónica que tiene un propósito por ahí de cómo se determina. ¿Cómo se obtienen? Y también es otra clasificación. Se obtienen en función de la corriente y el voltaje del sistema. Esto es, para producir el proceso de ionización se necesitan agregar electrones al sistema, y estos se vienen de fuentes externas, que en nuestro caso son fuentes de voltaje y corriente. Ahorita les voy a platicar y vemos aquí algo. No quiero andar mucho porque además el tiempo es poco y me gustaría más bien mostrarles los resultados. Entonces, ¿por qué estudiar plasmas fríos? Porque tiene una ventaja muy grande sobre los plasmas calientes. Los plasmas fríos, al estar compuestos de electrones, iones y átomos, estos todos en conjunto tienen velocidades electrónicas diferentes, y esto les hace ser muy importantes, porque cada uno de estos actúa de diferente manera al interaccionar con la materia, y cada uno contribuye en alguna parte de los fenómenos que se estudian. ¿Cómo se estudian? Específicamente, y de inicio se estudian con espectroscopía óptica de emisión. De ahí se pueden hacer otro tipo de espectroscopías a los resultados que se obtienen, pero lo primero que se hace es la espectroscopía óptica de emisión, que esta nos va a permitir entender los procesos fundamentales que se llevan a cabo en el plasma. Estos 4 son los procesos fundamentales. Partimos del hecho de la ionización. Entendemos el concepto de átomo como electrones orbitando sobre un núcleo. Ionizar es arrancar uno de los electrones a estados atómicos altos. Una vez que pierde energía, va a decaer a sus estados originales, y esa pérdida de energía se va a manifestar como un fotón que se emite, y ese fotón va a ser la parte luminiscente de los plasmas. Y eso son la información que se recolecta en el laboratorio para entender cuánta energía hay involucrada en el proceso. También estudiamos procesos de excitación, disociación y recombinación. Y el proceso de disociación molecular es uno de los más importantes, porque viene del rompimiento de las moléculas en el sistema, asociados a los electrones que, como anteriormente se explicó del proceso de ionización, están presentes. De alguna forma también, bueno, ¿en dónde aplicamos los plasmas? Los plasmas tienen una gran fuentes de aplicación. Toda esta es una lámina que nos indica que se puede aplicar en alimentos, en el tratamiento para eliminar bacterias, que también hemos estado haciendo algún tipo de trabajos, en el agua, ahorita vamos a ver cómo es, en la producción de energía, y en el aire para entender los procesos que se llevan a cabo, por ejemplo, en el smog fotosintético, que es a final de cuentas el responsable de los procesos de inversión térmica, y de los cuales siempre le echamos la culpa a los autos, pero en general no son los autos los que provocan este fenómeno, son otras cosas, y no voy a contar más en eso porque me puedo meter en un problema, pero estas son algunas de las aplicaciones. En el laboratorio hemos estado haciendo, por ejemplo, tratamiento de biopelículas, hemos estado haciendo tratamiento, como dijimos, un plasma es un estado ionizado. Entonces, ¿qué tiene que ver un estado ionizado con la interacción en agua? Más o menos esto es un esquema que nos puede explicar el proceso. Aquí dice interfase. Esto significa que la parte inferior del diagrama es agua y la parte superior es gas. En este caso es aire, que eso también es importante de
aprovechar, porque los plasmas se pueden utilizar todo tipo de gases, pero utilizar helio, por ejemplo, si entendemos que el helio prácticamente en la naturaleza ya no existe, las únicas reservas probadas de helio en el planeta las tiene guardadas Estados Unidos y no las comparte así tan fácilmente porque son esenciales en procesos médicos, particularmente en cirugías sofisticadas de cerebro, de corazón. Entonces no van a echar a perder su helio nada más porque sí. ¿Qué sucede? Se pone una diferencia de potencial entre el aire y el agua. Genera esta diferencia potencial al interactuar con el agua. La manifestación física de en el agua va a ser unas burbujas. Este proceso va a provocar que se produzcan partículas oxidantes, particularmente hidroxilos. Estos se pueden observar con espectroscopía. Y en atmósfera, bueno, se producen otro tipo de partículas, pero debemos de estudiarlas para entender cuánta energía en el sistema se está involucrando. Pero lo que ahorita nos debe de llamar la atención es un plasma, lo interactúo con agua y entre otras partículas por los procesos me va a producir radicales hidroxilos, que seguramente algunos de ustedes o muchos de ustedes saben son oxidantes. Y estos van a ser los responsables del proceso de decoloración y degradación en los colorantes textiles. Y también entre los colorantes textiles no todo es tan fácil. Hay colorantes que se degradan muy fácil y hay colorantes que cuesta mucho trabajo degradarlos. Los colorantes muy complicados de degradarse son los rojos. Toda la gama de rojos es muy complicado, la fórmula química de ellos, los dobles enlaces hay por donde quiera, y además estos anillos aromáticos y todo ese tipo de cosas, y son complicados. ¿Qué pasa? En el mercado, cuando digo en el mercado, donde uno no puede ir y alzar el teléfono y comprar un sistema experimental que permita generar plasmas. Entonces, existe la necesidad del desarrollo prácticamente exprofeso para cada una de las situaciones que uno quiera trabajar. Lo que nos propusimos en el laboratorio es diseñar experimentos que tuvieran este propósito. El primer volumen que tratamos literalmente fueron 10 mililitros. De ahí empezamos a mejorar nuestros sistemas y hemos avanzado hasta a decolorar y degradar al menos ya 20 litros en un tiempo menor al que inicialmente degradábamos, por ejemplo, 1 litro. Este es un pequeño video que ustedes pueden ver a la derecha. Básicamente es el sistema experimental que tenemos aquí a la izquierda. Es un video, no somos profesionales en video, pero que nos da cuenta de lo que estamos haciendo. Este es un colorante negro básico. Y lo que sucede es que vemos la parte luminiscente por el decaimiento de los fotones, es una descarga tipo corona, y vemos cómo va degradando y decolorando a nuestra muestra. Aquí abajo sí es perceptible lo que les decía a ustedes, que la manifestación del plasma dentro del agua, que son las burbujas, esos son los hidroxilos del sistema y que son los que están interactuando con la parte del colorante. El sistema tiene otras características, debe estar cerrado, medimos la temperatura, medimos muchas variables para poder ratificar nuestros resultados. Pero esencialmente es estos son sistemas conocidos como tipo batch, son sistemas cerrados, en donde el volumen del tratamiento es pequeño, pero ayudan mucho para ir encontrando los resultados que se pretenden obtener en este tipo de trabajos. Esta es una descarga tipo corona, de las muchas que hay, esta es una descarga tipo corona, y la parte de luminiscente es una globe de Scherz, una descarga luminiscente. ¿Qué hemos hecho con esto? Bueno, hemos tratado colorantes variados y aquí una pequeña muestra de los resultados. ¿Por qué tenemos que presentar los valores de corriente y voltaje en distintos colorantes? Esto fue elegido al azar. De todos los colorantes que hemos tratado, en verdad que escogimos al azar los resultados porque es relevante hacer mención de que una vez que el proceso de interacción del plasma actúa con el agua, ya no se requiere más energía para que el sistema siga contribuyendo. Entonces, esto es una descarga autosostenible, en donde, por ejemplo, invertimos alrededor de 700 volts y una corriente de 130 miliamperes. La corriente es la que produce el gasto energético más grande, pero hemos
ido avanzando en diseñar mejores experimentos para poder bajar la magnitud de corriente. No se va a poder bajar mucho porque hay un límite natural para la generación del plasma, pero siempre es importante hacer los experimentos. Entonces aquí vemos que prácticamente la corriente de voltaje es constante de todo el sistema. En el colorante rojo disperso al final vemos que hay una pequeña variación, y esa variación se debe a que la muestra se calienta y pierde un poquito de volumen. Digo un poquito, el 5% del volumen se pierde por vaporización, por calentamiento del agua, y el calentamiento del agua no es proceso de decoloración, y eso lo probamos porque hicimos experimentos en donde solamente calentábamos el agua a la temperatura que se alcanza, que ahorita lo voy a mostrar, y no decoloraba nada. Otros datos, la temperatura macroscópica, esta es la temperatura que todos conocemos como un termómetro. Empezamos en un valor inicial de 20, que es la temperatura del laboratorio, y terminamos en 91 grados en sistemas cerrados. Y otra vez, me gustaría repetirles que no es el factor la temperatura en la degradación, son los hidroxilos. Entonces, seguimos un poco con estudios de absorbancia. Vemos las curvas de absorbancia en la longitud de onda característica para cada uno de los colorantes. Esto es para el negro ácido 194, su longitud de onda de absorción máxima es a 565 nanómetros. La absorción baja hasta prácticamente no tener nada, esto es, ya se decoloró. Y también con el rojo es más difícil si lo ven, no es tan fácil los bénicos en la degradación. Y bueno, lo que hacemos es, les decía, la primera instancia para observar los resultados es hacer espectroscopia óptica de emisión, y aquí vemos en más o menos alrededor de 320 nanómetros la producción de los radicales OH, que les repito son aquí está 307 y 309 nanómetros, son los responsables del proceso que vimos en una de las imágenes. También la absorbancia normalizada, vemos que prácticamente a 40 minutos de tratamiento ya no tenemos colorante, igual con el rojo, bueno, con el rojo a los 10 minutos, pero quisimos seguir viendo qué es lo que pasaba con él, y también a los 20 minutos con el negro, en volúmenes parecidos. Un poco de datos sobre conductividad eléctrica y pH. La conductividad eléctrica es algo muy relevante en el sistema porque si no tenemos la conductividad adecuada no vamos a poder ionizar el sistema, y entonces en algunos casos habría que agregar un medio para favorecer este proceso. Perdón que vaya tan rápido, pero sé que tengo 15 minutos, ya me pasé. Esta es una imagen del colorante rojo. Así era inicialmente y termina después de 120 minutos. Las imágenes no son tan buenas como quisiéramos que lo fueran, pero en realidad en la última 120 minutos ya no hay colorante. Y aquí se tuvo que agregar fierro porque la conductividad eléctrica no era la mejor en este colorante. Y agitamos, dejamos reposar la muestra después del proceso, tomamos otra muestra y dejamos ese mismo tiempo, la agitamos y los resultados son muy parecidos. Esto quiere decir que el color, la turbidez, aquí sí es un factor, pero ya el colorante ya no existe, ya no hay colorante. Lo que se ve abajo en el fondo es debido a la presencia del hierro que se puso en el sistema para favorecer la producción del plasma. Y aquí un poquito de un sistema flujo. Si vimos anteriormente tratábamos solamente 1 litro como máximo, y aquí lo que hicimos fue diseñar un sistema que nos permite tratar ya volúmenes más grandes. Con este sistema hemos logrado decolorar y degradar hasta 20 litros en un tiempo, ahorita lo vamos a ver en algunas de las gráficas. Perdón, el video es muy corto, pero la muestra es que, si se fijan, sigue siendo una descarga tipo corona y con cuyas características las vemos aquí. La corriente y el voltaje se mantienen prácticamente estables. Aquí es muy grande, se ve muy grande la diferencia, pero la escala es de décimas, entonces si uno agranda la escala prácticamente es lineal. Un poco de la relación del color, vemos la absorbancia cómo baja rápidamente, y vemos un poco de los espectros de emisión que independientemente del tiempo de interacción son los mismos. Eso también es importante porque
el proceso entonces siempre va a ser el mismo, las partículas que van a interaccionar son las mismas y estamos utilizando aire, nuevamente estamos utilizando aire. Hay trabajos que reportan utilización, por ejemplo, de nitrógeno, argón, pero entonces a quienes les interesa mucho el ahorro y la posible, el aumento en volumen, sería muy caro invertir solamente en argón y nitrógeno puros de ultra alta pureza para poder degradar. Entonces, bueno, este es uno de los últimos que hemos estado haciendo en estos días de pandemia. Nos ha costado mucho trabajo por las restricciones sanitarias, pero hemos logrado tratar un poco de violeta básico. Ustedes se preguntarán por qué violeta básico, porque una alumna del laboratorio le gusta mucho el violeta, en verdad que fue así, pero bueno, hay otras explicaciones por ahí. El violeta también es un color que es muy utilizado en la industria textil y es muy contaminante, entonces tenía que hacerse. Estos son los resultados, vean cómo degrada y decolora, y bueno, me tardé un poquito más, pero estos son algunos de los avances que hemos tenido en este sentido en el laboratorio en la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Les agradezco que me hayan escuchado y en verdad hemos dado algunas prácticas de esto. Sí debemos de ocuparnos sobre el agua, no solamente preocuparnos. Todos los sistemas que hay ahorita de degradación y de tratamiento de aguas residuales, todos tienen una valía en particular y es muy difícil, y va a ser muy difícil encontrar solamente un proceso que sea el definitivo. Por ejemplo, colorantes también se han tratado de degradar en función de hacer procesos de Fenton y fotofenton. No es tan eficiente, pero es otra manera adecuada. Nosotros estamos trabajando con plasmas y vemos que en principio son rápidos de degradar, no se requiere, la infraestructura es posible hacerla y ya se tiene mucho de conocimiento avanzado para este tipo de cosas. Y algo interesante que también escuché de la plática de Jorge, ¿qué sentido tendría si nosotros logramos degradar 100, 200, 300, ya miles de litros? Que los conocimientos dicen que es posible hacerlo. ¿Qué sentido tendría tirarlo a los sistemas de drenaje? Ninguno. Entonces, ya se han estado haciendo pruebas para riego, particularmente en la primera etapa de la planta. Hoy día muchos invernaderos hacen la primera, el primer cultivo y de ahí ya lo mandan a tierra en los casos de que sí se requiere. Entonces, un uso posible de esto es para riego. Y bueno, sería importante seguir ahondando en este tipo de conocimiento. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Adelante, Jorge. Sí, me pide el doctor Reyo. Sí. Lo disculpe, tuvo que salir. Entonces voy a continuar con la presentación. Gracias, Pedro. Ya vemos cercano cada vez el día en el que podamos ver esto directamente en una planta de tratamiento industrial, de esas que tanto necesitamos, y exportando además esta tecnología a países que deberían de tenerlo, como China. Muy bien. Sí. Nuestra siguiente y última participación es a cargo del maestro MacGyver de Jesús Miranda, quien nos va a presentar una técnica que complementa, una técnica ahora en desarrollo que complementa el proceso, una tecnología complementaria para la degradación de colorantes textiles. Le dejo al maestro MacGyver, por favor. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días. Pues bueno, ya con este gran panorama que nos dieron en las charlas anteriores, será un poquito más sencillo explicar esta parte. Yo les voy a hablar hoy del diseño de biomoléculas para la degradación de colorantes textiles. Entonces, bueno, pues vamos allá. Bien, ¿cuál es la problemática? Bueno, yo no voy a ahondar mucho en esto porque pues, ya se habló de esto en las charlas anteriores, pero
voy a empezar con hablarles sobre que existe una gran variedad de compuestos sintéticos que se depositan en el ambiente, derivados de los procesos de producción, cuyo uso resulta, ya vimos, en un potencial riesgo para los ecosistemas. Ahora, hablando propiamente de colorantes, que es a lo que nos atrae el día de hoy, gran parte de los colorantes sintéticos usados en los procesos industriales, llámese textiles, comestibles o farmacéuticos, son de un tipo particular que se conocen como azoicos, colorantes azoicos. Se sabe que existe un problema latente en la eliminación de todos los colorantes, pero particularmente de este tipo de colorantes, los azocolorantes, en los procesos de eliminación, sobre todo los acuáticos, que es a donde se dispone. Aunado a ello, pues bueno, ya mencionó el doctor Daniel que está muy cerca el día en el que no se tenga acceso libre al agua, sino mediante esquemas de racionamiento muy estrictos. Por lo tanto, resulta imperante sumar esfuerzos y contribuir a la mejora y el desarrollo de estas técnicas que ayuden a resolver este problema de gran índole mundial. Y pues bueno, las principales técnicas de biodegradación o degradación de este tipo de colorantes azoicos han sido técnicas microbiológicas, principalmente pues utilizando bacterias, aunque también se han empleado algunos tipos de otros organismos como algas, como hongos, por ejemplo, ¿no? Levaduras. Existe además una gran variedad de técnicas para la degradación de los pigmentos, propiamente de estos pigmentos azoicos, porque les decía, más de la mitad de estos colorantes son del tipo azoico. Entonces, atacar este tipo de azocolorantes nos podría llevar a una gran ventaja. Por hablar de algunas técnicas, existen técnicas como fotocatálisis, tratamientos con UV, peróxido de hidrógeno, oxidación, ozonificación, el tratamiento que nos hablaba el doctor Pedro. Y tratamientos conjuntos, un método de esos más un método biológico, etcétera, todo pues con la finalidad de llevar a la degradación de los colorantes textiles. Y bueno, la eliminación de los colorantes, de estos colorantes, pues bueno, supone un beneficio importante porque previene la contaminación justamente del suelo y los cuerpos de agua. Entonces, pues hasta ahora, ¿qué va o qué es lo que se tiene de pues los azocolorantes o la reducción de la eliminación de este tipo de colorantes? Pues bueno, desde pues antes del 2000 lo que se hacía para eliminar este tipo de azocolorantes o de los colorantes en general son el uso de microorganismos, bacterias principalmente. Después de ahí vienen otro tipo de estudios que proponen aislar las enzimas que utilizan los microorganismos para degradar los colorantes. Propiamente estas bacterias que son capaces, o estos microorganismos que son capaces de biodegradar estos colorantes, utilizan enzimas en su biología para degradar estos colorantes. Después de ahí, pues bueno, a grosso modo, pues bueno, la investigación llevó a extraer estas enzimas, a sintetizarlas, a empezar a querer modificarlas para que pues se tuviera una mejor o mayor eficiencia en su proceso de degradación de los colorantes. Y bueno, dentro de justamente de los procesos químicos más complejos que existen, se encuentran estos llevados a cabo por las enzimas. Y propiamente la reductasa azobenceno o azoreductasa, mejor conocida así, es capaz de degradar estos colorantes azoicos. Pues bueno, en un proceso químico en donde se cataliza, por ahí abajo tenemos la imagen a grosso modo, donde se cataliza la escisión reductiva del grupo azo para transformar los azocolorantes en metabolitos incoloros, es decir, degradar este colorante. Como se puede apreciar ahí en la tabla de la derecha, existe un amplio rango de colorantes que no son degradados efectivamente por las azoreductasas, incluso que en algunos que no son degradados con esta técnica. Y pues bueno, es aquí donde cobra protagonismo el diseño de biomoléculas para la degradación de colorantes textiles. Ahorita me van a entender más o menos por qué. Es necesario que las biomoléculas, en este caso las azoreductasas, sean tales que cumplan con su función
con una función lo más efectiva posible. Es decir, si pudiéramos tener una azorreductasa que cumpla con las características que tenemos ahí, que sea específica, que sea eficiente, sobre todo que sea de bajo costo, podríamos tener, por decirlo de una forma, una superazorreductasa, que ayudaría a cumplir esta imperiosa necesidad de la degradación de los colorantes textiles. Ahora, pues esto suena muy bonito, pero ¿es esto posible? Pues sí. Vamos a hablar un poquito de cómo podríamos llegar a hacer esto posible. El uso de las azorreductasas, les recuerdo estas enzimas que son capaces de degradar estos colorantes, se encuentra aún en fase experimental en laboratorios. Y bueno, ya sabemos que hoy día no estamos para probar por ensayo y error porque son procesos muy caros, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, hablando de azorreductasas, producir con técnicas recombinantes unos cuantos microgramos de una azorreductasa con un alto grado de pureza, pues nos costaría alrededor de 100,000 pesos. Sin embargo, otro tipo de estudios, como los estudios in silico, es decir, que utilizan herramientas computacionales, vienen a ofrecer una posibilidad de tener un estudio completo, complementario, eficiente y puntual y, naturalmente, más económico. Es en todo este contexto en el que surge la necesidad de desarrollar procesos, en este caso, para llevar a concebir enzimas más eficientes que puedan degradar estos colorantes. Bien. ¿Qué nos permite hacer un estudio in silico? ¿Qué es un estudio in silico de este que les hablaba yo? Bueno, los estudios estudios in silico nos permiten, son una herramienta poderosa y ampliamente usada en biología estructural y computacional, además de estructural, que nos permite describir o evaluar algún proceso de las propiedades o estructura de una molécula usando técnicas computacionales. Nos permite generar información molecular. ¿De qué? Geometrías. Estamos hablando de longitudes de enlace, ángulos de torsión, energías, entalpías de formación, de activación, energías libres. Y si vamos pensando todo esto al diseño o estudio de las moléculas, de las enzimas particularmente, pues vamos a poder ir entendiendo un poquito más el porqué de esta herramienta. Ahora, propiamente hablando del diseño de estas moléculas que puedan degradar los colorantes textiles, este diseño tiene que ser un diseño novedoso, tiene que tener un enfoque interdisciplinario, y es a lo que le estamos apostando nosotros. ¿Por qué presumimos que es un enfoque novedoso el que estamos proponiendo en nuestro grupo de investigación? Bueno, la forma del diseño es presumiblemente un diseño óptimo, ¿sí? Sino que el mejor que pudiéramos tener. ¿Por qué? Porque se pretende acoplar varias técnicas computacionales con un objetivo común, que en este caso es mejorar la actividad enzimática, es decir, que mis enzimas sean tales que funcionen bien al reducir los colorantes azoicos y que, no sé si se recuerdan por ahí de la tabla, que puedan ser capaces incluso de degradar otros colorantes para los cuales no está todavía reportado que funcionan. Entonces, la idea es incorporar métodos biológicos, matemáticos y físicos. Pues empezando por ahí de la esquina superior izquierda, utilizar dinámica molecular en un ejemplo que como les mencioné hace rato, estudiar por ahí las estructuras, cómo está compuesta mis moléculas que voy a estudiar. Otra técnica, el escaneo de alaninas computacional. Si recordamos, o si no lo tenemos mucho en cuenta, recordemos que una enzima, bueno, viene a ser una proteína con actividad catalítica, y pues una proteína basa sus características, su funcionalidad en los aminoácidos que lo corresponden por un lado, y la forma de su distribución y su plegamiento, cómo está conformada en su tercera dimensión. Entonces, al alterar, por ejemplo, un aminoácido y cambiarlo por otro, en esta técnica así, a grosso modo, que podríamos llamarlo como escaneo de alaninas computacional, nosotros podríamos cambiar un aminoácido por otro y ver los efectos, ¿sí? Ver si funciona mejor, si su centro activo es mejor, si cambió o no. Y obviamente esto es permisible con dinámica molecular. Pero no solamente, pues la idea hasta ahora va ahí, ¿no? La idea es ahora incorporar un método que se llama teoría de redes, un formalismo ahí que existe, que permite simplificar una macromolécula en nodos.
es una herramienta, una técnica, un formalismo, el formalismo de teoría de redes, nos va a permitir entender de primer orden cómo funcionan estas interacciones moleculares, ¿sí? Entonces, a grosso modo, otra vez, nos permite representar proteínas, la teoría de gráficas, como una red de nodos, ¿sí? Que tienen interacciones. Ajá. En este caso, los nodos vendrían a representar los aminoácidos y la longitud de las aristas, la distancia, las posiciones corresponden a magnitudes de una propiedad física que los relaciona. Entonces, podemos estudiar cuáles son los aminoácidos más importantes, por dónde fluye la información energética, ¿para qué? Por un lado, en la enzima, para componer o mejorar las propiedades de nuestra enzima. Por otro lado, estudiar los colorantes, ¿sí? ¿Cuáles son los puntos más importantes, energéticamente más importantes de los colorantes? Y justamente atacar esos puntos, esos átomos que ahí necesitan ser escindidos para que pues, el colorante se deshaga, ¿no? Que es lo que nos interesa ahora. Pero pues no solamente hasta ahí. Añadimos más o estamos pensando añadir una cosa más. Ajá, un campo eléctrico pulsado. Ajá, se ha visto ya en estudios demostrado científicamente que un campo eléctrico pulsado, bajo ciertos rangos obviamente de intensidad y frecuencia, induce cambios estructurales en la superficie de la enzima o de las enzimas, incluyendo su sitio activo. Esto, pues bueno, aumenta significativamente la actividad enzimática e incluso en algunas enzimas específicas aumenta su funcionalidad óptima sin degradarlo. Lo que pasa, a grosso modo otra vez, es que existe una redistribución de cargas que permite una mayor eficiencia enzimática. Todo esto es que nos permite este diseño, evaluar o tener una propuesta del diseño de moléculas incorporando todas estas técnicas, todas estas teorías, todas estas metodologías para un fin común, mejorar la actividad enzimática, en este caso, de las azorreductasas, porque pues, es una de las enzimas mayormente usadas en la degradación de los colorantes, de los colorantes azoicos, que les decía, más de la mitad son de este tipo. Ahora, bueno, ya tengo, suponiendo que ya tengo mi superazorreductasa y que, por cierto, pues por ahí ya tenemos varios estudios en conjunto en la aplicación de redes, en teoría de redes, también pues este campo eléctrico pulsado con pues los ejemplos y los estudios que nos mencionaba hace un rato el doctor Pedro. Y bueno, ya que la tengo, ¿qué pasaría ahora, no? ¿Qué necesito? Hablando un poquito sobre lo que representa o sobre lo que es hablar sobre cuánto cuesta o cómo es la síntesis de biomoléculas. Yo ya tengo sintetizada mi biomolécula, ya la tengo pues hecha o ya la tengo por lo menos diseñada. Ahora tengo que mandarla a hacer para utilizarla. Ajá. Pero este es un proceso un poco caro. Hablar por solamente de hablar de un grado de pureza de lo que se conoce como bruto, me cuesta 1.66 euros por aminoácido. Ajá. Estamos hablando de 40, 50 pesos por ponerlo así. Nuestras enzimas, las azorreductasas, estas enzimas a las cuales le estamos apostando, tiene 211 aminoácidos. Entonces, si hacemos por ahí cuentas, con entre 1 y 4 miligramos, la cotización por ahí nos sale en 8,500 pesos. Pero no necesitamos poquitos gramos para hacer este tipo de estudios. Necesitamos al menos 50 miligramos. Entonces, nuestro costo se va a 100,000 pesos. Y esto pues me llevaba a decirles que utilizar en experimentos en laboratorio por ensayo y error, pues cuesta muchísimo, ¿no? ¿Se puede diseñar así? Sí. La idea es incorporar todas estas técnicas para tener un diseño óptimo y una vez que ya esté funcionando, hacer las pruebas y corroborar que funcione in silico, es decir, ya llevarlo a la parte de aplicación. Ahora, ¿es esto posible? ¿Es posible industrializar este tipo de procesos? Bueno, sí. Hablando de enzimas en general, para 2000 simplemente, en el año 2000, el mercado mundial de las enzimas industriales era de $2 billones. Es decir, existe una posibilidad de llevar a cabo la industrialización del uso de una enzima. En el caso de las enzimas industriales, lo que más ocupa son enzimas médicas de diagnóstico, en la industria textil, de papel y de alimentos. Ajá. Por poner en contexto como el que cuando se le apuesta a algo industrial que es importante, hay dinero.
Pues bueno, para 2025 se espera que la industria alimentaria, particularmente las enzimas que se usan en la industria alimentaria, el mercado mundial sea de 328 millones de dólares. Ahora pensemos en que ya está muy cerca el día cero del agua. ¿Es posible industrializar nuestro proceso? Sí, es posible. ¿Va a costar dinero? Sí, va a costar dinero. Pero pensemos en que, pues, el dinero va a ser lo de menos cuando haya que ocupar o haya que incluir cualquier técnica importante para salvar bien poquita cantidad de agua. Entonces, todo esto es posible, sí, para llevarnos con un fin común, retrasar el día cero del agua, contribuir y sumar esfuerzos a que la disposición de contaminantes en el suelo no ocurra más, ocurra a un nivel bajo. ¿Cuáles son las perspectivas, no? O a lo que apostamos, ¿a dónde vamos? Bueno, para empezar, debe existir o debemos enfrentarnos o nos estamos enfrentando a regulaciones normativas. No existen regulaciones ni normas claras, particularmente menos en México, que nos digan cómo debe ser esa disposición de colorantes, cómo deben ser sus procesos de eliminación. Obviamente también la perspectiva es que se pueda aplicar estas tecnologías de forma industrial, particularmente la degradación de colorantes textiles, y pues mejorar todavía estas técnicas más. ¿Cómo? Implementando otras tecnologías, machine learning, por ejemplo, que nos permitirá tener mejores criterios de decisión a la hora de construir nuestra enzima, de que pueda hacerla más eficiente. Y pues bueno, como les decía yo, todo esto con la finalidad de ofrecer alternativas y sumar esfuerzos para retrasar o contribuir al retraso del día cero del agua. Y pues bueno, pues hasta aquí llegaría mi participación. Gracias por su tiempo. Sí, muchas gracias, maestro. Gus, esta sería la participación de todos nosotros de esta mesa de discusión. Te damos el uso de la palabra. Sí, muchas gracias, doctor Daniel. Muy interesante todo lo que nos mostraron el día de hoy, sobre todo que abren muchas vías de discusión, de interesarnos en esto que nos muestran. Yo en particular me llamaron la atención varias cosas, ¿no? Yo entiendo que el agua es un recurso vital, es un recurso escaso y que hemos venido aprovechando inadecuadamente. Y ustedes han citado, bueno, han centrado el tema en la cuestión de el agua a la cual se le añade algún pigmento, algún colorante, y cómo la industria textil, pues de alguna manera con estas tinas, digamos, de teñido, provoca un problema ambiental, porque entonces esa agua, finalmente, el agua residual, ¿hacia dónde va y qué daño puede causar? Yo me preguntaba si los tintes o los colorantes que se utilizan, bueno, hemos escuchado colorantes naturales, colorantes sintéticos. El doctor Daniel incluso recomendaba de que fuéramos más conscientes de la ropa que adquirimos, ¿no? Y si realmente esta cultura que tenemos, muy dada a las apariencias, donde constantemente, sobre todo en las sociedades altamente desarrolladas, se está cambiando de prendas de vestir. Pongo el ejemplo de los Estados Unidos, cada que hay un cambio de estación, hay un cambio también de vestuario. Me pregunto si esto, o sea, llevaría incluso a reflexionar sobre nuestros gustos, sobre nuestras estéticas, sobre si podríamos recomendar para incluso adquirir en nuestra forma de vida y transitar hacia un consumo más sostenible, más responsable. Tenderíamos o nos veníamos obligados a tender a comprar determinada ropa que viene teñida de una X manera, ¿no? Y la otra, estos procesos que ustedes nos hablan, o sea, el de las enzimas y el del plasma, yo me pregunto, cuando ustedes hablan de degradación, ¿están hablando de que el tinte o el pigmento que se le agregó al agua se extingue, se evapora, o sea, ¿qué pasa con él? ¿No? Esas partes como que no, en lo particular no me quedaron claro. Entonces, bueno, esas serían como mis inquietudes personales. Ahorita abrimos más la discusión. Adelante, doctor. Muy bien. A ver, primero, antes de dar mi opinión, Maguíber o Pedro, ¿quieren participar al respecto?
Nada más para ¿qué le pasa a los colorantes? Propiamente, hablando sobre azorreductasas, lo que sucede es que se degrada, se rompe el enlace azo que une este colorante y se degrada o se convierte en aminas incoloras. Ese es el proceso primero que sucede. Pero, doctor, eso implica que, digamos, ese residuo aún queda suspendido en el agua, pero ya no lo vuelve tan tóxico, o qué pasó con ese asunto que se desprendió. Sí, estas aminas incoloras pueden participar en un segundo proceso, por ejemplo, de remoción para incorporación, incluso con mineralización, que puede incorporarse justamente al suelo, ¿no? O a las plantas, que pueda ser absorbido en otros procesos biológicos, por ejemplo, o en otros procesos de tratamiento de aguas. Pero, digamos, quita toxicidad al agua que antes se encontraba entintada. Sí. ¿Sí? Pedro, ¿quieres participar? Si no, me permiten. Efectivamente, es como, te lo voy a poner con un ejemplo algo simple. El ácido, por ejemplo, hay ácidos muy fuertes, ¿no? Muy fuertes que se usamos nosotros en laboratorio, por ejemplo, ácido clorhídrico, por ejemplo. Sí. Y lo que nosotros tenemos prohibido vertir eso al drenaje, porque vas a contaminar y matar todo lo que hay. Okay. Entonces tenemos que neutralizar de alguna manera. Y una forma de controlar un ácido es agregar una sal, ¿no? Y convertir eso en agua salada, por ejemplo. Entonces, o sea, ácido clorhídrico y algún material extremadamente alcalino puedes convertirlo en simple agua salada. Y el agua salada se incorpora al ambiente y se degrada de forma natural. Entonces, en el caso de la toxicidad inherente a los contaminantes textiles, cuando tú logras romper los enlaces más importantes, más difíciles, los divides en sus primeros principios y se incorporan a la naturaleza, en algunos casos, en la forma como fueron concebidos. O sea, en sus bases, en elementos primigenios, los primeros. En muchos de los casos se pueden incorporar al ambiente, ¿no? Y en otros de los casos se pueden separar como lodos residuales, y estos tienen otra utilidad, otro tratamiento. En algunos de los casos incluso pueden usarse como fertilizantes. ¿Sí, Gus? Sí, perfecto. ¿Puedo opinar algo al respecto? Sí, adelante. Sí, mira, es muy importante este planteamiento que usted nos hace con respecto a la industria textil. Yo tengo experiencia de muchos años, yo me dediqué a esa industria y yo conocí los procesos del pintado de diferentes tipos de prendas, de algodón, de poliéster, de acrílico, inclusive de lana. No solamente es el colorante en sí, sino que varios tratamientos utilizan ácidos como ácido sulfúrico, ácido acético, sosas cáusticas, sales y otro tipo de químicos para fijar el color en las prendas. Entonces eso es muy dañino en lo que viene siendo en la mezcla de agua, ¿no? Entonces todas las industrias que yo visité para que me dieran pues los procedimientos del pintado, llevan a cabo todo este procedimiento de químicos, todas las industrias de colorantes. Pero sin embargo, no hay mucha diferencia en el pintado de diferentes tipos de prendas mediante colorantes naturales. Entonces, aquí es donde la industria textil principalmente debía de profundizar un poco más a la investigación, porque el color rojo, por ejemplo, queda muy bien impregnado con colorantes naturales que con los químicos, ¿no? El azul, el amarillo, todos los colorantes, pues como su mismo nombre lo dice, ¿no? Colorantes naturales, entonces
no son artificiales y eso podría estar ahí el desarrollo para la sustentabilidad y el buen aprovechamiento de los recursos, ¿no? Entonces, esa es la parte de colores. Y pues bueno, hacer mención también que la pintura para obras, acordemos que los mayas utilizaron también estos pigmentos que actualmente existen, ¿no? Como el índigo, el azul índigo, que se encuentra en diferentes tipos de pirámides y que son de elementos naturales también. Entonces, por ahí debería de estar enfocado un poco más el área de investigación para la industria textil. Eso muchas es. gracias, sí. Me recordó usted el añil, por ejemplo, ¿no? O sea, el añil, hasta donde sé, es un colorante natural, pero como usted dice, o sea, no sabemos qué toxicidad puede agregar al agua. Por aquí me escribían también otra pregunta, permítanme. Esta se sale un poquito del tema, pero sí toca el tema del uso del agua. Dice que hay una controversia en torno a que se quiere liberar en Fukushima, ¿no?, gradualmente agua residual de la planta nuclear hacia el mar. ¿Qué tipo de riesgo ustedes verían, ¿no?, o impacto pudiera advertirse, y sobre todo en esta discusión que tenemos en relación al día cero del agua? Sí, si me permiten. Efectivamente, respondiendo concretamente, si se libera agua que ha tenido contacto con material radioactivo, efectivamente se puede causar un daño, un desequilibrio ecológico importante, dependiendo del grado de absorción de esa radioactividad. Recordemos que el agua se utiliza precisamente para neutralizar la radiación. O sea, en un reactor nuclear como el de Fukushima, las barras de uranio se meten en una alberca de agua precisamente para crear un escudo protector, ¿no? El primer escudo protector después de las grandes capas de concreto que hay y todas las demás medidas de seguridad. Sin embargo, dependiendo del grado de reactividad que tiene esta agua, pues sí sería muy un daño ecológico irreversible poder vertirlo al mar, ¿no? O sea, no sé a qué agua estén refiriéndose. Si la que tuvo contacto directo con el material radiactivo que ya fue contenido, o simplemente el agua que enfrió al reactor, porque es distinta. Esta no tuvo contacto directo con el uranio, no directo, sino nada más se utilizó para enfriar las paredes. El agua que tuvo contacto fue en cuando, digamos, que se hizo una grieta y se salió de su cauce el agua que contenía el reactor para que fungía como el primer escudo. Esa agua es la que es potencialmente muy peligrosa y esa no debería de incorporarse a ningún cuerpo de agua. Muy bien, doctor. Gracias, doctor Daniel. A los compañeros, no sé si hubiera por ahí alguna inquietud, alguien que quisiera preguntar algo más. ¿No? Bueno, de no ser así, les agradecemos mucho al grupo de Jorge Reyo, al doctor Daniel, doctor Pedro, al maestro MacGyver, ¿no?, que nos hayan, al doctor también, Jorge, que nos hayan acompañado el día de hoy, que nos hayan presentado estos temas tan interesantes, sobre todo esta parte técnica, ¿no?, esta parte de entre las ciencias naturales y las ciencias exactas, que muchas veces los que estamos en las ciencias humanas, ciencias sociales, pues la vemos distante, pero en este esfuerzo que hicieron por didactizar su presentación, por hacerla comprensible y sobre todo aclararnos las dudas, pues nos ilumina mucho, sobre todo la manera de ver este tema de la industria textil, ¿no? Ciertamente su ciclo de vida de los productos textiles, pues a veces deja muchos vacíos, y trabajos como el que ustedes están desarrollando, pues sin duda contribuyen a que esto pueda ser apreciado de otra manera. A todos los compañeros que nos acompañan, que están con nosotros de España, de Viena, de Argentina, les agradecemos que también hayan estado con nosotros. María Escolástica tiene levantado la mano, por favor,
Doctora, adelante, disculpe. Sí. Gracias. ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? Sí, perfecto. No podía antes abrir el micrófono. Solamente para agradecer, muy interesante todo. En lo personal, todos estos términos técnicos de la química, para mí son un tanto desconocidos. Sin embargo, resultó una charla muy comprensible. Creo que nos queda claro el quehacer que tenemos todos, ¿no? Agradecerles a cada uno, como bien lo dijo el doctor, muy, muy didáctico todo. Y pues sí, tenemos que hacer algo desde nuestros hogares, ¿no? Forzosamente. Solamente eso, agradecerles y reconocer el trabajo tan importante que están realizando y tan minucioso, ¿no? Yo estoy gratamente impactada. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Bueno, pues un agradecimiento a nuestros ponentes el día de hoy, también a quienes nos acompañaron a esta sesión. La sesión queda también... mira, está ahí José Luis. José Luis, adelante, por favor, de España. Gracias, Gustavo. Yo un poco en la idea de escolástica, de agradecer que es un seminario de humanidades, ciencias sociales fundamentalmente, el regreso al diálogo interdisciplinar real y verdadero. Es decir, me ha encantado, me ha fascinado, incluso la palabra exacta es que me han fascinado las dos comunicaciones, las dos charlas que se nos han dado desde la ciencia. Realmente me he sentido que en un momento dado podíamos colaborar y sobre todo en un tema tan importante como este del agua. Que muchas gracias. Gracias, José Luis. Carito, ¿querías decir algo, Caro? No, igual que me pareció un tema muy interesante, visto desde la parte humanista, que yo creo que hoy en día tenemos que mandar el mensaje desde esta perspectiva, ¿sí? Desde esta parte humanista para llegarle a la gente, porque sí estamos viviendo épocas muy difíciles y mucho más las que vienen, ¿no? Enhorabuena por los participantes, muy, muy buena exposición. Sí, muchas gracias, Caro. Pues el doctor Daniel ya me dejó la tarea de ver la próxima vez que vaya yo al centro comercial y que quiera comprar algo, ponerme a pensar en qué pigmento es el que menos contamina, doctor. Este tema no lo había contemplado yo. Sí, te va a ser necesidad, así como la nueva normalidad por el virus que nos va a tomar, va a venir la nueva normalidad por el agua, créamelo. Claro que sí. Sí. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, que tengan un buen fin de semana y les agradezco mucho que hayan acudido a este seminario. Hasta la próxima. Bye. Gracias, excelente tarde. Gracias, hasta luego. Bye. Gracias a todos. Adiós.